Muy buenas tardes, tengan todos los presentes, siendo las 2:08 el día de hoy, 24 de agosto de 2021. Vamos a dar inicio a la audiencia dentro de la causa penal 2019-0000-8440. Quien preside el acto de audiencia, el licenciado Bosco Monterrey, juez de garantía a la provincia de Los Santos. Muy buenas tardes a todas las partes presentes. Daremos inicio a este acto de audiencia solicitándole a las partes intervenientes se sirvan a identificarse para efecto de registro de audio y video. Buenas tardes, Ministerio Público. Buenas tardes, señor juez, a todos los asistentes a este acto de audiencia. Quien les habla, Midaris Vergara, fiscal adjunta de la sección de investigación y seguimiento de causa de la provincia de Los Santos. Demás generales constan en audio y video, oficina judicial. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Me podría decir su nombre, por favor? Buenas tardes, defensa. Sí, buenas tardes, señor juez, y a todos los presentes. Yo soy Víctor Orobio, de la firma forense Orobio. Nuestras generales ya constan en carpeta de la Fiscalía, pero estamos ubicados en Panamá. 340-6355, 340-6356 y el correo electrónico abogados@orobio.com. Del mismo modo, debo indicarle que para este acto de audiencia usted se encuentra protegido por los artículos 22 y 25 de la Constitución Política de Panamá, que le garantizan los siguientes derechos. Tiene derecho a la representación de un abogado. En estos momentos se encuentra en compañía del licenciado Víctor Orobio, de la firma Orobio y Orobio. ¿Acepta usted que él mismo le represente para este acto de audiencia? Sí, claro. Le recuerdo que usted tiene derecho a la no autoincriminación. Eso significa que usted no está obligado a declarar en su contra, ni en contra de ningún familiar cercano, ni está obligado a responder preguntas que tengan que ver con su participación en los hechos que se vayan a investigar. Tiene derecho a guardar silencio durante este acto de audiencia sin que esto sea considerado de forma negativa en su contra, pero podrá dirigirse a ese tribunal si usted lo considera, pero se le recomienda que cualquier cosa que nos quiera comunicar haya sido consultada previamente con su defensor para evitar afectar los demás derechos que usted mantiene en el proceso. Y le recuerdo que tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se dicte en su contra una sentencia condenatoria por autoridad competente y siguiendo el procedimiento legal. ¿Ha entendido sus derechos? Sí, señor juez. Por último, la audiencia que se nos ha convocado para el día de hoy, el Ministerio Público pretende hacerle una comunicación a su persona, por lo cual le agradezco que le preste atención a lo que la fiscal le va a comunicar, ya que posteriormente debo verificar si usted ha comprendido o no lo que la misma le ha comunicado. Muchas gracias. Una vez cumplida con las presentaciones preliminares, le concedo el uso de la palabra a la requiriente de la audiencia. Debo comunicarle que el Ministerio Público, a partir de este momento, va a iniciar formalmente una investigación en su contra. Para la fecha del 7 de octubre del 2018, usted, en su condición de médico interno del Hospital Joaquín Pablo Sayas de la ciudad de Las Tablas, no realizó la actuación médica conforme a la práctica profesional habitual, aceptada como adecuada, lo que le causó a la señora una incapacidad definitiva de 200 días con secuelas atribuibles al hecho. Esta conducta que se le imputa el día de hoy es en calidad de autor, de conformidad con el artículo 43 del Código Penal. La norma infringida se encuentra debidamente tipificada en el artículo 139, en concordancia con el artículo 137, numeral 2 del Código Penal, lesiones culposas agravadas. Como elementos de convicción que acreditan esta imputación, podemos mencionar los siguientes: Noticia Criminal 2019-00008440, que da origen a la investigación. Entrevista de la víctima. Oficio recibido del Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, donde se le remite el registro médico historial de admisión e egreso de la señora. Entrevista de Gamaliel Neftalí M.C. Lins Castillo, personal médico del Hospital Joaquín Pablo Sayas de la ciudad de Las Tablas. Nota número 123 recibido del Hospital Joaquín Pablo Sayas de Las Tablas, donde se remite certificación de la rotación como médico interno iniciando el día 1 de abril del 2018. Entrevista de Sonia Ivette Nicolás Delgado, personal médico del Hospital Joaquín Pablo Sayas de la ciudad de Las Tablas. Entrevista de María de los Ángeles Ortega Moreno, personal médico del Hospital Joaquín Pablo Sayas de la ciudad de Las Tablas. Evaluación médico-legal realizada a la señora por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la provincia de Los Santos.
donde el médico forense señala que según lo contemplado en la Ley 50 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para determinar la responsabilidad médica es necesario remitir toda la documentación a la sección de mala praxis de la Subdirección Clínica Médico-Legal para que se efectúe el respectivo análisis del caso. Oficio recibido del Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, donde se remite el historial clínico de la señora. Oficio recibido del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, donde se remite el historial clínico. Dictamen pericial número CMF 2104006 de la Subdirección Médica Legal Sección de Mala Praxis del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Incapacidad definitiva otorgada a la señora por Medicina Legal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la provincia de Los Santos. Entrevista al doctor Juan Carlos Rodríguez Arcia, médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la provincia de Los Santos. Informe de investigación de campo de la Dirección Nacional de Investigación Judicial Seccional de Los Santos. Señor juez, como quiera que se han reunido a cabalidad los presupuestos que señala el artículo 280 del Código Procesal Penal, es decir, se ha individualizado al imputado. Se indicaron los hechos relevantes que fundamentan la imputación y se enunciaron los elementos de conocimiento que la sustentan. Le solicito se tenga por presentada la formulación de imputación por el presunto delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de lesiones culposas agravadas cometido en perjuicio de la señora. Muchas gracias, señor juez. Seguidamente le concedo el uso de la palabra a la defensa si tiene aclaraciones que requerir. Muchas gracias, señor juez. Reitero mi respeto y saludos a todos los presentes. Señor juez, mire, yo entiendo lo que este acto significa de imputación, lo cual comprendo lo que la fiscal ha manifestado y lo que usted también le explicó a mi cliente antes de la audiencia, que la fiscal le iba a hacer un acto de comunicación. No obstante, yo pues creo firmemente en el criterio de los jueces de este país, por lo cual yo soy defensor del sistema. Pero sí quisiera decirle algo, señor juez, y al decirle esto, pues le ruego que analice bien esta imputación. La fiscal ha hecho una descripción de actos, de entrevistas, de oficios, de incapacidad, de historial clínico, pero meramente esa descripción no configura el delito por el cual ella tiene que basar la imputación el día de hoy. Es decir, en mi corto entender, yo pienso que se investiga formalmente la comisión de un delito para buscar al responsable. Lo que yo entiendo en este momento es que el delito no está acreditado. Y se lo digo porque me llama mucho la atención el último párrafo del artículo 26 del Código Penal, obviamente. El último párrafo dice que la casualidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. ¿Sí? Y me llama también la atención lo que contiene el artículo 28 de la misma excerta legal, cuando dice que actúa con culpa quien realiza el hecho legalmente descrito por inobservancia del deber objetivo de cuidado que le incumbe de acuerdo a las circunstancias y condiciones personales. Eso me llama la atención, circunstancias y condiciones personales. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este caso, señor juez? Mi cliente realizó un parto y del informe que la Fiscalía no argumentó ni extrajo lo más importante, que fue la Junta Médica que se reunió. La Junta Médica dijo que mi cliente realizó todos los pasos y los actos y las conductas que debió realizar
en el parto conforme a las circunstancias y conforme a las condiciones del caso. Pero ¿dónde dice la Junta Médica que, según la Junta Médica manifestó que hubo una práctica que no se realizó conforme a la práctica habitual que ha mencionado la fiscal? ¿Dónde? Porque dice la Junta Médica que mi cliente no diagnosticó un desgarro. Solamente esa partecita, que no diagnosticó un desgarro. Señor juez, antes de ingresar a la audiencia, como yo no soy médico y no entiendo muy bien las cosas médicas, revisamos el historial clínico, está en la foja 15 del expediente de la fiscal. Allí está el reporte que hace mi cliente cuando termina de hacer el parto, y allí está diagnosticado el desgarro. Ahí dice clarito, desgarro tipo 2. Para la Junta Médica fue un desgarro tipo 4, para mi cliente fue un desgarro tipo 2. Entonces, ese es el hecho por el cual hoy pues se le está imputando a mi cliente el delito de lesiones culposas, lo cual, en mi opinión, señor juez, ese delito no está acreditado. Fíjese usted, señor juez, que la Junta Médica, que esa es la base, dice que el parto fue complicado por la poca colaboración de la paciente, porque la paciente cerraba las piernas y el tamaño del producto del bebé era macrosómico, es decir, pesó 4.200 gramos. Lo que dice la Junta Médica que produjo la inevitable lesión en aras de proteger la vida del producto y de la madre. Quiero decirle algo, señor juez, importante que usted lo sepa. Mi cliente realizó el parto siendo un interno, no teniendo idoneidad de médico. Lo realizó sin la supervisión del médico funcionario y docente, que debía estar allí. Lo realizó sin la participación y supervisión del médico residente, que debía estar allí. Sin la participación de un especialista en ginecología, que debía estar allí, y de un pediatra u obstetra, que debía estar allí. Estas circunstancias que yo le acabo de mencionar fueron reconocidas en el informe del Consejo Médico Forense. Todo lo que le acabo de decir. Ahí está el informe. Entonces, en ese momento, mi cliente estaba en una circunstancia de emergencia y de urgencia que solamente él, con una enfermera que tampoco era especialista, tuvo que realizar el esfuerzo personal de salvarle la vida a la madre y al niño, porque el producto, vuelvo y repito, era extremadamente grande, y se lo asignan a él, estimado juez, siendo un interno que todavía no era médico, sin los antecedentes de la paciente, porque la paciente ya, este era su segundo bebé, y se supone que tenía que tener un historial clínico que se le debía pasar al médico que le iba a tratar para que conociera los antecedentes de la paciente, porque la paciente era una paciente para cesárea, no para parto de expulsión. Señor juez, humanamente, nosotros como seres humanos nunca le podemos exigir a una persona aquello que nosotros en la misma circunstancia hubiésemos hecho lo mismo. Lo que mi cliente hizo fue, en ese momento, con la poca cooperación de la paciente, fue salvarle la vida a ella y salvarle la vida al producto. Una vez que terminó el procedimiento, mi cliente hizo el lavado correspondiente, suturó lo que tenía que suturar, señor juez, y mi cliente nunca más tuvo contacto con la paciente. La paciente se complicó posteriormente porque hubo un desprendimiento de la sutura
Y los médicos que conformaron la Junta Médica lo justificaron el por qué esto tuvo esa complicación. Ya no es responsabilidad de mi cliente porque él no siguió atendiendo a la paciente. Entonces, señor juez, estos hechos que yo le he planteado, y esa fue la parte que yo analicé, esto no configura un delito. ¿Por qué? Porque las circunstancias y las condiciones en ese momento ameritaban lo que justamente mi cliente realizó. Yo en lo personal, señor juez, siento que elementos importantes por los cuales mi cliente no podía negarse a ejecutar el parto, porque ya le he descrito todos los responsables que debían estar allí y no estuvieron. No podía negarse. En el momento de la expulsión es donde él se entera del tamaño del bebé. La paciente no colaboraba. El producto fue arriba de 4.000 gramos. Había que salvarle la vida al niño y a ella. No contó con la supervisión de los médicos que deberían estar. Entonces, me parece, señor juez, que estas circunstancias abocan a una actitud diligente. Porque el desgarro que sufrió la paciente, en opinión de este humilde abogado, no fue provocado por mi cliente, conforme lo indicaron los expertos, sino que fue una lesión inevitable, señor juez, y las lesiones procuraron proteger la vida de ambos. Si esto es negligencia médica, entonces, ¿qué le puedo decir, señor juez? Si a estos hechos se considera negligencia médica, pues yo apelo a su sano criterio y a su lógica y sentido común, por el cual yo le pido que rechace esta imputación, porque el delito no está acreditado. Y si no hay un delito acreditado, no podemos ir en busca de un responsable y de un culpable. Muchas gracias, señor juez. Para garantizar la igualdad de las partes y el contradictorio, le voy a conceder uso de la palabra al Ministerio Público para que se refiera a la petición de la defensa. Sí, señor juez. Bueno, creo que nos estamos adelantando un poquito a las etapas de procedimiento. Licenciado Orobio, pues nosotros estamos aquí al amparo del artículo 280, donde nos dice que el Ministerio Público, al considerar que tiene suficientes evidencias para formar una imputación contra una o más individuos, solicitará audiencia ante el juez de garantía para tales efectos. Y esta es una audiencia de comunicación. Y la etapa de interiorizar son otras. Sin embargo, quiero decirle que el Ministerio Público en este momento, ya usted es testigo de la carpeta y de las evidencias que hay dentro de la carpeta. El Ministerio Público en este momento cuenta con los elementos mínimos para imputarle los cargos que ya le he manifestado, que me imagino el señor juez preguntará si está claro de los cargos que se lo han hecho. Por lo tanto, todas esas preguntas e interrogantes que usted ahorita se ha hecho y ha cuestionado, pues hay una etapa para resolverlas, ¿sí?, que no es en la que estamos. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, disculpe, solamente para dejar constancia, la fiscal tuvo 2 oportunidades de intervención. Ella hizo la comunicación, luego yo tuve la oportunidad y luego usted le da una oportunidad a ella para que rebata lo que yo mencioné. Quedamos 2-1. Clínico y de valorar las opiniones del médico consultor especialista en ginecobstetricia, determina que los procedimientos médicos dispensados en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas del 7 al 9 de octubre del 2018
consignados en el expediente clínico enviado por la autoridad no se ajustan a la Lex Artis ad hoc, es decir, que la actuación médica no se realizó conforme la práctica profesional habitual y aceptada como adecuada en el momento que se dio el hecho investigado. Los procedimientos médicos dispensados en el Joaquín Pablo Franco Sayas del 15 al 17 de octubre de 2018, consignados en el expediente clínico enviado por la autoridad, se ajustan a la Lex Artis hoc, es decir, que la actuación médica se realizó conforme a la práctica profesional habitual y aceptada como adecuada en el momento que se dio el hecho investigado. Los procedimientos médicos dispensados en el Complejo Hospitalario Metropolitano Arnulfo Arias Madrid del 17 al 29 de octubre de 2018, consignados en el expediente clínico enviado por la autoridad, se ajustaron a la Lex Artis ad hoc, es decir, que la actuación médica se realizó conforme a la práctica profesional habitual y aceptada como adecuada en el momento que se dio el hecho investigado. Sí, a mí me gustaría, señor juez, que la fiscal leyera la parte emotiva del informe. Sí, le decía justamente porque en la parte anterior a la resolutiva ellos determinan cada una de las preguntas que la fiscal realizó al informe, por el cual la conclusión se basa únicamente, y si no es así, porque la fiscal me diga que no es así, esto es contradictorio, esto es equilibrio, la fiscal va a decir si es correcto o no, solamente sobre el desgarro. O sea, la conclusión de que la fiscal leyó es sobre el desgarro. Previo a eso, ellos aclararon que todo el procedimiento fue normal y dentro de la práctica, ¿sí? Eso era lo que quería, pues, que quedara claro, señor juez. No, muchas gracias. La verdad es que he terminado. Muchas gracias. Una vez escuchadas las partes de este despacho, debe consultar. Se ha escuchado en este acto de audiencia la intención del Ministerio Público de iniciar formalmente en su contra una investigación como presunto autor de un delito de lesiones personales culposas agravadas, porque señala que supuestamente para la fecha del 7 de agosto del 2018 usted, en su condición de médico interno del Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas de esta ciudad de Las Tablas, atendió a la señora en labor de parto y que supuestamente su actuación médica no fue adecuada a la práctica y esta circunstancia provocó una incapacidad médico-legal de 200 días con secuelas a la señora. ¿Ha entendido las razones por las cuales el Ministerio Público pretende iniciar esta investigación en su contra? Sí. Gracias. Este despacho ha escuchado ampliamente en esta oportunidad la intervención del Ministerio Público, quien en su primera intervención realizó una petición específica de formulación de imputación de cargos en la oportunidad procesal correspondiente. Se le concede el uso de la palabra a la defensa para requerir aclaraciones. Sin embargo, el mismo ha utilizado esta oportunidad con la finalidad de presentar una petición específica que consiste en que se rechace la formulación de imputación de cargos por considerar que no se ha acreditado la conducta delictiva. En este sentido, realizó una amplia intervención estableciendo algunos aspectos que considera son importantes dentro de la investigación que ha adelantado la representación del Ministerio Público relacionadas con la actuación que se le indica a su representado y específicamente a las circunstancias propias de la investigación. Posteriormente, la representante del Ministerio Público se le concede la palabra para que estableciera su opinión respecto a la petición indicada por la defensa, señalando pues que evidentemente en estas circunstancias considera que existen otras etapas del proceso donde se podría realizar el debate correspondiente, indicando pues que considera que se cumplen con los requisitos mínimos para la imputación. Por su parte, la defensa reitera que las circunstancias propias del informe emitido pues por la Comisión Médica del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que realizó la evaluación en su momento, únicamente se hace referencia pues a las circunstancias de una situación de un desgarro que sufrió la misma y que en su intervención anterior hizo amplia referencia sobre este particular. Este despacho debe advertir que en efecto en esta oportunidad del proceso, la representación del Ministerio Público debe cumplir con presupuestos procesales expresamente establecidos en el artículo 180 del Código de Procedimiento Penal, circunstancia pues que este despacho es consciente y conocedor de los elementos que deben ser acreditados.
En este sentido, este despacho es consciente que solamente este control no solamente se realiza en los aspectos de forma, que si bien podemos verificar que los mismos ha satisfecho en cuanto a los aspectos formales, no menos cierto es que nuestra Corporación de Justicia Máxima ha señalado claramente la posibilidad de que este despacho no solamente se restrinja a una mera revisión de aspectos formales, sino que también es indispensable realizar una revisión de los aspectos de fondo sobre la pretensión referida, advirtiéndose pues específicamente a las circunstancias propias del caso. Este despacho está claro en establecer de que en esta etapa no nos corresponde y no es nuestra competencia entrar a realizar una valoración probatoria. Sin embargo, es indispensable que este tribunal sea consciente de las circunstancias que implica la determinación del inicio de una investigación penal. En este sentido, hemos podido escuchar los argumentos que han sido presentados por ambas partes. En primer lugar, los expuestos por la representante del Ministerio Público y posteriormente los de la defensa, que han sido contundentes en señalar las posturas que cada uno establece respecto a la configuración o no de los elementos que constituyen propiamente la conducta delictiva. En este sentido, este despacho tiene que ser consciente de que si bien se hace referencia a circunstancias muy particulares dentro de las conclusiones que hemos solicitado al Ministerio Público nos aclarara el contenido de las mismas a fin de poder tomar una decisión al respecto, que se hace referencia a una serie de circunstancias y a un periodo de tiempo que entendemos se basa específicamente en el tiempo que la señora se mantuvo convaleciente en el Hospital Joaquín Pedro Franco Zayas, y debo presumir con los elementos que se han referido que posteriormente fue trasladado a otro centro hospitalario. Sin embargo, podemos advertir, y se nos ha hecho en la intervención de la defensa la referencia específica a que el acto se limitó específicamente a las situaciones relacionadas con la labor de parto que debe presumir este despacho se realiza en uno de estos días, ya que no se nos especifica el día 7 de octubre. Sin embargo, se nos hace referencia en el informe de la referida comisión médica que las actuaciones que censura la referida comisión se basan en un periodo de tiempo mayor al realizado, lo que a este despacho le llama poderosamente la atención porque nos hace suponer de que posteriormente a la circunstancia referida del 7 de octubre del 2018 se pudo haber realizado, debe entender este despacho por los argumentos de la comisión médica, alguna otra actuación que pudo haber generado una situación de afectación a la integridad física de la señora. Situación pues que este despacho considera importante que sea aclarada a fin de que poder determinar si en efecto existe un señalamiento directo hacia la persona o la misma es atribuible, como en su momento lo refirió la defensa, a la existencia de otro personal que por circunstancias que desconocemos no se encontraban en el ejercicio de las funciones en el momento en que se da esta actuación. En este sentido, este despacho es consciente de la labor del Ministerio Público de investigación y considera que en estos momentos los elementos que han sido servido de referencia en esta intervención, si bien cumplen con los presupuestos de forma, considera que el aspecto específico de la responsabilidad se encuentra en estos momentos, a juicio de este despacho, sin los elementos suficientes para acreditar la misma sobre este, o al menos así se nos ha explicado en esta intervención. En este sentido, este despacho es del criterio que en esta oportunidad debe rechazar la petición de la representante del Ministerio Público, haciendo la advertencia de que esto no es obstáculo para que, una vez verificadas las circunstancias que este despacho ha referido, pueda promover su solicitud de nueva forma, ya que la decisión que emite este despacho no es definitiva en lo que respecta a la posibilidad de promover en su momento formulaciones de imputaciones futuras a las personas que considere el Ministerio Público tienen algún grado de responsabilidad sobre los hechos que se investigan. En este sentido, este tribunal considera que ante las circunstancias referidas a los aspectos de fondo de la pretensión de la representación del Ministerio Público, existen elementos que nos hacen dudar de la configuración de los elementos propios de la existencia de responsabilidad sobre los elementos referidos sobre la base de los elementos escritos en este acto de audiencia, por lo que se insta al Ministerio Público que realice la revisión de los mismos y en su momento decida si desea promover o no la pretensión en una actuación futura aclarada las circunstancias que hemos hecho referencia. En este sentido, arribamos a la conclusión de que en esta oportunidad se debe ser rechazada la petición
del Ministerio Público por considerar que no se encuentra acreditado los aspectos en lo que respecta al fondo de la vinculación de todos los hechos que se han hecho referencia en la referida intervención de la Comisión Médica referida, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 280 y concordante del Código de Procedimiento Penal, quedan las partes debidamente notificadas. No habiendo más peticiones que puedan ser sustanciadas, damos por concluida esta audiencia, siendo las 2:44. Que tengan las partes buenas tardes.